Hola amigos, ¿cómo están? Empezamos esta grabación con este sonido. Porque en Cuidadem nos preparamos y tenemos el personal altamente capacitado. Qué capo, volvimos nuevamente a este encuentro donde vamos a hablar de muchas cosas, así que te doy la bienvenida y te agradezco por estar acá con nosotros. Bueno, quiero contarte un poquito de qué vamos a hablar hoy, de la patología venosa. Vamos a hablar de la patología venosa al descubierto, descifrando los enigmas del sistema venoso. ¿Estás preparado? Bueno, espero que sí, porque esto va a estar maravilloso. Y bueno, ¿y de qué vamos a hablar en esta situación? Mira, te voy a contar un poquito qué vas a descubrir, en qué consiste la patología venosa, cómo prevengo, qué tengo que hacer para prevenir, cómo se trata una patología venosa y por qué es importante conocer todo esto. Fíjate que te va a encantar. Y bueno, acá está el sistema nervioso venoso. Nosotros tenemos un sistema venoso que es superficial y otro profundo. El sistema venoso superficial, fíjate que corre desde los dedos hasta arriba. Esto es la safena mayor o safena interna y esta es la safena externa que termina acá en la parte posterior. Este es el sistema superficial y hay un sistema profundo también. Fíjate, ¿qué hacen las venas? Hacen que la sangre vuelva hacia arriba. En este caso, fíjate que toda vena tiene válvula, entonces la sangre va para allá y va subiendo y cuando quiere volver andan bien las válvulas. ¿Qué pasa en las pacientes que tienen problemas venosos? La sangre tiende a subir y después cuando quiere bajar las válvulas están incompetentes, entonces tiende a dilatarse. Hay una enfermedad. Bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo? Fíjate en este gráfico, la edad, los antecedentes familiares, ser mujer, muchas veces ciertas hormonas pueden generar esto, la obesidad, el embarazo, el estar sentado mucho tiempo o estar parado mucho tiempo suelen ser algunas de las causas. Y síntomas que tiene el paciente, dolor, le pica, siente hormigueo, siente que se le hincha, siente calambres, siente pesadez o cansancio, tiene manchas o úlceras. Bueno, esos pueden ser los síntomas de una enfermedad venosa. Entonces vamos a aprender en qué consiste, vamos a aprender un poquito de esos síntomas, cómo los tratamos y por qué es importante la prevención. Fíjate, hay pacientes que se presentan así, con un edema, una hinchazón, donde vos haces el signo de Godet y queda tu dedo marcado. Eso puede obedecer a una enfermedad venosa o a otras causas. Puede tener dolores, calambres, piernas cansadas o puede tener también alguno de este tipo de enfermedad vascular. Hay una clasificación que es la clasificación de SEAP, donde te muestra ciertas alteraciones. Fíjate, acá también se acompaña este trastorno del flujo, se puede acompañar con una pierna eritematosa que duele. Fíjate también una pierna desecada. Entonces, generalmente el estadio SEAP, ahora te voy a mostrar, pero lo dividimos en estadio. Estadio 1 donde hay una varícula, telangiectasia tipo cabeza de medusa. El estadio 2 es el paciente con cansancio, pesadez, dolor, calambre o edema. El estadio 3 es el paciente que tiene ya una dermatitis ocre, una hipodermitis. Y el estadio 4 ya cuando aparece una úlcera. Los grados de la SEAP van de las varículas o arañas hasta las varices propiamente dichas, fíjate el edema del tobillo, y después el CA6, la úlcera ya abierta. Fíjate, esta es la clasificación que el médico va a ir viendo. Nosotros cuando abordamos un paciente con cualquier enfermedad y con esta en particular, la enfermedad venosa, tenemos que considerar que el paciente es cuerpo, mente y espíritu. Por eso tenemos que tener en cuenta claramente el cuerpo, claramente la mente y claramente el espíritu y tratarlo de manera integral y por eso ahora te voy a dar claves oportunas para el buen tratamiento. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? Bueno, ahí va. Primero que nada, te voy a contar un poco qué es lo que vamos a cuidarnos, qué evitar y vamos a hacer como un informativo. Entonces, ¿qué vamos a cuidar? Vamos a cuidar evitar el sobrepeso, vamos a cuidar la ropa ajustada. Muy ajustada no sirve para las venas. El calor es enemigo de las varices, el sedentarismo, el estar de pie. Si estás de pie vas a hacer algún ejercicio, ya te voy a explicar. El estar mucho tiempo sentado, por eso cada 2 horas levántate. Los anticonceptivos, muchas veces la progesterona genera problemas. El cigarrillo. Pacientes también que tienen zapatos muy apretados. Entonces, en ese caso, trato de cuidar el zapato holgado, mejor. Los tacos tratar de evitar o que aprieten mucho los pies. Fíjate, llevar zapatos con tacón de 3 a 4 centímetros, no muy alto, caminar, practicar ejercicios, evitar la ropa muy ajustada.
visitar a tu médico y seguir sus instrucciones. Y esto también ayuda. Cuando te acostás, levantar los miembros. O cada 2 horas levantás, poner los pies una almohadita si tenés problema venoso y dejarle tu pie ahí, ¿sí? Bueno, también es importante otras medidas, por ejemplo, hacer ejercicio, como te dije. Los masajes son muy importantes, por eso nosotros en Cuidalén contamos con equipos de kinesiología y equipos de masajista que van a domicilio. Son muy importantes eso, elevar las piernas. Y pediluvios fríos para las varices, pediluvios fríos con hielo, con algunos materiales que ya te voy a contar que pueden servir. Esas son medidas generales. Medidas de compresión, ducha, agua fría, mantener el peso, ropa holgada, lo que te vengo contando. Si vos estás acostado, levantar los pies, o si estás sentado, tener un cojinete, pero no cruzar los pies. Y si te toca estar parado, como en el caso que soy cirujano, hacer ejercicios de pantorrilla. Los masajes, fundamental. Llama a Cuidalén y en Cuidalén tenemos masajistas y kinesiólogos a domicilio. Bueno, importante también las medias de soporte, y te lo voy a colocar acá. Las medias de soporte, ¿en qué consisten? Que pueden ser media o venda elástica. ¿Cómo colocarse? Te voy a explicar qué tenés que evitar cuando te colocas la venda elástica y por qué es importante la presión. Bueno, todas esas cosas son importantes. Y es importante que vos vayas viendo esto. ¿Por qué? Porque fíjate, en la media elástica, ahora te voy a enseñar cómo se coloca, qué te conviene más, porque es importante cómo vas a comprar y por eso es importante en el consultorio nosotros muchas veces te explicamos qué es lo que te conviene, ¿no? Bueno, fíjate, seguimos entonces aquí. Fíjate, esta señora se está poniendo una venda elástica. ¿Me pongo hasta acá o me pongo hasta arriba? ¿Me pongo el tobillo nomás? Y esta señora se está colocando una media elástica, ¿sí? Fíjate, las compresiones es importante. En este caso, si tienes una patología venosa, no sirve la de descanso. Entonces, en este caso, generalmente se pueden dividir en 3 tipos de compresión. Depende de la literatura, hay variada terminología, pero generalmente es de 20 milímetros de mercurio en adelante. Fíjate, tenemos medias tipo 1 de compresión suave, que en el caso de piernas cansadas, pesadas, puede servir. Compresión moderada de 23 en adelante para varices pronunciadas, pierna hinchada, después de inflamaciones. Ojo, la venda elástica no es para todo, tiene su indicación, porque si tenés un paciente que tiene un trastorno circulatorio vascular del tipo arterial, una arteriopatía, un diabético, un tabaquista, ojo con la venda elástica. Por eso el médico te tiene que prescribir la compresión fuerte, fíjate, y la compresión extra fuerte para pacientes que tienen mucho edema o un linfedema importante. También existe la venda elástica. Si te vas a operar y tener varices, es importante llevar venda elástica. Y es importante contar con alguien que te enseñe a colocar. Por eso nosotros en Cuidalén a nuestros enfermeros le explicamos cómo se coloca. Nuestro personal kinesiólogo también entrenan a los pacientes en cómo colocarse de la mejor manera una venda elástica o una media elástica, porque tiene su forma. Fíjate, ¿qué tenés que evitar? No te pongas ninguna... que no esté húmeda tu piel, no te pongas ninguna crema abajo. Vos tenés que volver al revés la media y te vas colocando. Tenés que tratar de evitar los pliegues y deslizar hasta donde te recomendó el médico, que si es bota corta, bota larga, eso te lo va a recomendar el médico gracias al ecodoppler que te pide, ¿no es cierto? Entonces, importantes, elevar los pies, como te dije, usar la bota corta, dependiendo, comprimir con media elástica o venda elástica, y hay algunos otros productos. ¿Estás preparado para esos productos? Bueno, ya te voy a enseñar entonces qué productos son importantes. Pero fíjate un poco lo que hace si tenés una úlcera o si tenés enfermedad varicosa. Si tengo úlcera, ¿tengo que usar venda elástica? Pues sí, tenés que usar venda elástica, porque fíjate, en este caso tenemos una úlcera y si yo no coloco la venda elástica, no permito que haya un buen flujo. Fíjate, en este caso que no tiene la venda elástica, el flujo queda estancado. En el caso que tiene una venda elástica, empieza a usar mejor el flujo hacia las venas profundas. Por eso es importante usar venda elástica. Bueno, ¿qué te puedo ofrecer ahora? Fíjate, la naturaleza, y esto voy a poner una musiquita así. La naturaleza tiene muchas cosas que pueden ofrecernos. Puede ofrecernos tantas cosas, tantas maravillas. Tenemos una farmacia natural y si vos prestás atención, muchos de los medicamentos que se usan para las varices o para las hemorroides, la tenés en una hermosa naturaleza que tenemos. Por eso conmigo, fíjate, vamos a hablar de fitoterapia. Y en fitoterapia te voy a hablar de, por ejemplo, algunos alimentos. ¿Cómo lo hago? Lo hago con desecación, hago pediluvio, hago una tintura, hago una crema. Bueno, eso te lo voy a explicar en más profundidad en otro video, pero te voy a contar
qué elemento de la naturaleza Dios nos proveyó para que nosotros podamos usarlo, ¿no? ¿Qué evitar y por qué es importante? Por ejemplo, dentro de la fitoterapia tenemos el ciprés, muy importante, con su hojita que es como un pino. Tenés el catay o hierba de bicho, que se ve muy frecuentemente también. Tenés también la castaña de Indias. Tenés también la vid roja. La roja sirve mucho para todo lo que es vascular. Tenés el ginkgo biloba, más también para aquellos pacientes que tienen problemas vasculares y demencia también por problemas vasculares. El meliloto también, fíjate, también es muy útil. El amamelis, que hay muchos productos medicinales, inclusive cosméticos que tienen amamelis. El rusco, de acá vienen los ruscósidos, ciertos medicamentos que se usan. Y, como te decía, después ya vienen los medicamentos. ¿Y qué medicamentos suelo yo recomendar a los pacientes? Bueno, tenemos los flavonoides, medicamentos flavonoides, la esperidina. Hay ciertas cremas, o sea, es importante, hay medicamentos, pero ojo, cada uno tiene su indicación, por eso consulta al médico y su forma de tomar. Fundamental lo que te acabo de decir antes, y eso eso por ejemplo vos lo podés conseguir. Y después vienen los medicamentos, que hay una variedad, la diosmina, la esperidina, combinado, la exina, hay varios medicamentos que se pueden usar para las varices. Bueno, te voy a contar un poquito algo muy importante y para esto voy a poner este tema. Importante la biodecodificación. ¿Escuchaste hablar de eso? Muchas veces la mente, el espíritu, nosotros tenemos cuestiones emocionales que persisten durante mucho tiempo que nos llevan a, por ejemplo, a generar un síntoma, y un síntoma una metáfora, y la biodecodificación una metodología que busca que toda persona enferma tome conciencia de su situación y las emociones que me llevó a tener dicho síntoma. De esa manera, cuando yo tomo conciencia, empiezo a sanar. La enfermedad debe ser entendida como un programa especial de la naturaleza con un sentido biológico, creado para resolver un conflicto. Tenemos que identificar los códigos y tenemos que reprogramar. Y hay gente que se dedica a eso. Por ejemplo, Romina, mi esposa, ella se formó en biodecodificación, pero te voy a dar algunas cositas, por ejemplo. Y hay conflictos emocionales que después se viven en un síntoma. Por ejemplo, te cuento, en la tiroide, cuando hay problemas de tiroide, hay problemas a veces, problemas de manejo del tiempo. Cuando hay problemas del esqueleto, de desvalorización, de los riñones, pérdida de punto de referencia, del colon, ciertos conflictos, de la epidermis, problemas de separación. Bueno, fíjate que, y depende del lugar, uno interpreta eso y te ayuda a ver los códigos que se programó tu mente para reaccionar. Por ejemplo, en el problema de las varices y en la localización específicamente, muchas veces se trata de abrir luz a las venas para permitir que la sangre, que representa a la familia, de retorno fluya mejor hacia el corazón, que representa nuestro hogar en las emociones. Su objetivo es evitar que la sangre sucia con residuo de dióxido de carbono regrese al corazón y a los pulmones. La persona que lo experimentó ha vivido situaciones repetidas de desvalorización y separación. No es una o dos veces, sino una impotencia persistente que ha generado un estrés duradero. El paciente, muchas veces que tiene varices, puede llegar a tener este cuadro emocional. Entonces, importante analizar cuerpo, mente y espíritu, ¿no es cierto? Entonces, al analizar, vos podés dar un tratamiento integral. Sentir disgusto al regresar a casa y no poder. Quiero terminar de trabajar y reunirme con mi familia y no podés. O, por ejemplo, en el otro extremo, no quiero enfrentar a mi hogar la misma rutina todos los días, no soporto esta situación. O, por ejemplo, querer ocultar algo sucio, nadie debe enterarse dentro de la familia, por ejemplo, puede llevar ese estrés a desencadenar varices. Y el paciente, al sufrir emocionalmente, después va desencadenando un síntoma, y el síntoma tiende a ser una metáfora, un conflicto de desvalorización en relación al linaje de sangre. Parece que no importo, mis palabras no tienen peso. O desvalorización de la feminidad, debo hacerlo porque soy mujer. Fíjate, muchas veces nosotros traemos arraigado conductas de varias generaciones y formas de reaccionar que después esas emociones se transmutan en cuestión energética en un síntoma y en una enfermedad. Y el biodecodificador te ayuda en base a tu genograma a decodificar eso, ¿no es cierto? El paciente muchas veces se siente atrapado, atado, sin escapatoria. Quiero huir, pero no puedo. O sumisión a la familia. Mi madre espera que lo haga, no puedo decepcionarla. Me siento sofocada en esta relación. Eso
puede terminar en un síntoma, obviamente, con un estrés emocional crónico. Con respecto a las varices en la zona del tobillo, como te muestro acá, se debe prestar especial atención individual a lo transgeneracional, ya que usualmente se trata de culpas ancladas. Allí hay demasiadas cosas que limpiar en esta familia, en los pacientes que tengan esto. Obviamente, esto vos tenés que indagar con cuidado, ir pensando y ayudando al paciente. Entonces, en resumen, las varices, encontramos la sangre y viene del mesodermo, son dilataciones venosas porque se alteran las válvulas venosas. Los conflictos biológicos se relacionan con estar atrapado fuera de casa en una situación de quiero volver a casa, no puedo volver a casa. En la pantorrilla estoy atrapado entre papá y mamá. Una úlcera varicosa, un conflicto de autodevaluación con una tonalidad de separación en que la persona se siente manchada. Entonces, fíjate y estudia esto, porque muchas veces tratamos nosotros el síntoma, pero nos olvidamos de que la emoción también puede tener algo que ver con esto. ¿Me entendiste? Bueno, vamos entonces, venimos bien con el tiempo. Bueno, después yo te voy a contar lo que es la escleroterapia. Voy a ir rápido en qué consiste, cómo hacerlo, qué evitar y por qué es importante. La escleroterapia, nosotros guiados por ECO, uno evidencia e identifica la vena y coloca una espuma. Hay varios materiales, o sea, en este caso con espuma, por ejemplo, que lo que hace es una estrechez y una obliteración de esa vena superficial, pero para eso tenés que hacer primero una ecografía y ver que la vena profunda esté bien. Tiene sus indicaciones y su contraindicación. Después está la flebectomía, en qué consiste, cómo se hace y por qué es importante. Tenemos la flebectomía o el crossing, por ejemplo, que es identificar la vena en su salida, colocar un aparato dentro de la luz y extraer esa vena y después hacer microincisiones o mini incisiones para hacer la flebectomía de los vasos, como en este caso con un instrumental específico. Eso es lo que se hace habitualmente en cirugía abierta. Fíjate. Acá esto es el stripping o crossing, va sacando esa vena con un gancho de esa vena del tejido celular subcutáneo. También existe el láser, la terapia láser, endovenosa y superficial. En este caso te voy a mostrar el láser superficial y que también tiene su indicación y contraindicaciones que después te lo voy a ampliar. Acá te voy a dar más general. Por ejemplo, en este caso, para las arañitas, para las pequeñas arañitas, se usan estos láseres superficiales o también luz pulsada intensa, que se puede usar en varias sesiones y se van eliminando esas varices superficiales. Y después tenés la ablación térmica endovenosa, que es usar el láser, pero colocas como un catéter intravascular, que también tiene sus indicaciones, guiado por ECO, colocas el catéter intravascular, llegas hasta la safena o hasta la vena enferma y vas retirando y quemando y obliterando, como se ve en esta imagen, esa vena. En vez de arrancar, lo que más. Esto es muy bueno, el paciente va al domicilio, pero tiene que tener el equipamiento especial. Después existe lo que se llama la cirugía subfacial endoscópica de las perforantes, porque puedes tener problemas de las perforantes, que son los vasos que comunican las venas superficiales con la profunda. Generalmente tenés que identificarlo con ecodoppler. Tiene sus indicaciones, pero se usa, por ejemplo, en este caso, fíjate, un equipo de laparoscopía, una pequeña incisión, donde vos identificás las perforantes y clipás vía este equipo de endoscopía, por ejemplo, esa perforante. También se puede hacer vía abierta, pero esto es lo último que está existiendo, ¿no es cierto? Y bueno, y nosotros lo que buscamos también, en este caso, fíjate, te di varios tipos de tratamiento: médico, tratamiento en lo emocional, en lo fitoterápico, medicamentoso, cirugía, escleroterapia, el láser endovenoso, flebectomía. Fíjate que tenés varios tipos de tratamiento, la venda elástica fundamental, y lo que yo trato de prevenir es las complicaciones. ¿Y en qué consisten esas complicaciones? ¿En qué consisten esas complicaciones? ¿Cómo yo las identifico? ¿Qué evito? Y hay que conocerla. Por ejemplo, la úlcera. La úlcera es una de las complicaciones de estas varices. Por ejemplo, como se estanca esa sangre con el dióxido de carbono, no puede circular, puede generarse esta úlcera. Y esto después te lo voy a dar en un tratamiento especial y siempre lo formamos nuestro equipo de Cuidalén, de enfermeros especializados y médicos. Vamos en la herida, identificamos el fondo, el borde y el tejido perilesional, vemos si está infectado o no, vemos el tema de la circulación y también controlamos al paciente, no solamente a nivel local, sino a nivel general. Vemos el fondo, el borde y el tejido perilesional, la úlcera, a ver si es necrótica o no. Nosotros damos un tratamiento. Por eso tenemos en internación domiciliaria, muchos de estos pacientes ingresan al plan de internación domiciliaria, que dicho sea de paso, está dentro del programa médico obligatorio y la obra social está obligada a brindarte si tenés una patología que requiere internación domiciliaria.
Y ahí nuestro equipo de enfermería, médicos van y trabajamos para tratar de resolver esta patología, pero de manera integral. Fíjate que se pueden usar varias cosas, desde el azúcar hasta la solución de Daquín, Platzul, alginato de calcio, todo depende del estadio en que esté el paciente. Después también otra de las complicaciones son la tromboflebitis. Fíjate que la tromboflebitis, cuando se arma un coágulo, la pierna queda roja, inflamada, y muchas veces se trata con antibiótico, con hielo, con analgésico, y hay que hacer el diagnóstico de la tromboflebitis superficial porque al quedar estancada la sangre ahí hay que prestar atención. Nosotros muchas veces tratamos de prevenir esto y acompañamos a nuestro paciente en el domicilio cuando nos solicita, ¿no? Y otra causa también muy frecuente de complicaciones que nos suelen llamar en Cuidalén es, por ejemplo, el sangrado. Cuando hay un sangrado, un paciente que se tenía una varice, vino un gato track y empezó a sangrar la barricorragia. En esa situación no te preocupes. Recordá, protege, acostarlo al paciente que levante y comprimí, avisar, que alguien avise a Cuidalén o a la emergencia y socorrer. Recién vas a ir a socorrer, ¿no es cierto? Entonces, importante, nosotros en Cuidalén contamos con un equipo de traslado y de atención en el domicilio. También hay pacientes con patología venosa que tenemos un equipo altamente especializado en el cuidado y saber que tenés a tu disposición la internación domiciliaria. O sea que espero que esto te haya gustado. Esto quiso ser todo. Es importante que aprendas sobre lo que es el cuidado de las varices. Así que yo simplemente quiero te di estas herramientas para que tome acción cuando necesites saber que nosotros queremos ayudarte y sabemos cómo hacerlo. Así que bueno, muchas gracias. Porque en Cuidalén nos preparamos.